Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Montaño Castrillo y el día de hoy, en este capítulo de Futuros Médicos, vamos a hablar de lo que vienen siendo las quemaduras térmicas, pero que sea de su agrado. Bueno, y aquí hablando de lo que viene siendo la epidemiología de la OMS, según los datos que ellos como acoplaron a través de la incidencia a nivel mundial, nos dicen que las quemaduras son causas importantes de morbilidad y responsables del fallecimiento de más de 300.000 personas al año, el cual de esas 300.000 personas al año, más del 90% de estos muertos ocurren en países tercermundistas, es decir, países como Colombia, países de como el continente africano, países como Venezuela, Ecuador y etcétera, que son países tercermundistas, que tienen ingresos bajos o medios. Y el caso en Colombia, la doctora Linda Guerrera, que el cual es la directora en la actualidad de una fundación de quemado aquí en Colombia, en su artículo nos dice que hay una tasa de mortalidad por quemadura, es decir, del 1.28 por cada 100.000 habitantes. Aquí vamos a observar en el artículo, la doctora Linda Guerrero, directora de Piel para Renacer de Fundación de Quemado aquí en Colombia, el cual nos da como que este dato sumamente importante como para conocer la incidencia en, en Colombia como tal, en nuestra patria. Bueno, y entrando como la definición de la quemadura térmica, vamos a tener como una definición de lo que es la quemadura en general y una que es más específica de lo que viene siendo la quemadura térmica. Entonces, la primera definición vamos a tener que es una lesión producida por un cambio de energía, ya sea esta, obviamente, energía o temperatura, sea producida por calor o frío, independientemente de la etiología, ya sea térmica, química, radiactiva o eléctrica. Y ya como siendo más específico a lo que nosotros estamos estudiando y cuáles son las quemaduras térmicas, podemos indicar que es la pérdida de la sustancia en la superficie corporal producida por distintos agentes, ya que esta puede ser multifactorial, ya que esta puede ser por calor o por frío, que más adelante vamos a hablar de los tipos de quemaduras térmicas. Y aquí les traigo un caso, un paciente quemado, el cual podemos ver quemaduras de primer grado y de segundo grado, que más adelante vamos como a entender más esta clasificación, el cual es una clasificación según su gravedad, y podemos ver cómo se ve esta zona como un poquito más roja que la quemadura de primer grado. Entonces más adelante vamos a hablar y explicar mejor cada una de estas. Bueno, antes de explicar lo que viene siendo la clasificación según su gravedad, tenemos que hablar de las capas de la piel, el cual vamos a tener que la epidermis, vamos a encontrar lo que viene siendo los queratinocitos que van a producir glicolípidos y al cual esto van a evitar que el agua se filtre, o sea, va a ser una especie de permeabilidad en la piel y así también a través de las bicapas fosfolipídicas no va a permitir que entre cualquier agente extraño o externo de nuestra piel, ya que la piel es prácticamente la primera barrera inmunitaria que nosotros tenemos. Entonces hace una función de permeabilidad como tal. En el caso de la dermis, vamos a tener que se divide en dos capas, el cual viene siendo la papilar y la reticular. En el caso de la papilar, esta contiene fibroblastos que producen colágeno. El colágeno se ha asociado a lo que viene siendo a la resistencia, o sea que le da más resistencia como tal a esta barrera el cual que estamos mencionando. Y en el caso de la parte reticular, también vamos a encontrar los fibroblastos, pero en este caso van a secretar o secretan elastina, el cual se asocia a la retracción como tal que tiene las células o los tejidos para volver a, a su composición inicial. Es decir, que si nosotros íbamos a estirar un poquito nuestra piel a través de la elastina, esto va a tener como una capacidad de retracción como tal para, para mantener como ese tono de piel que obviamente las personas jóvenes tenemos, que más a través del proceso se va deteriorando, como son las personas de la tercera edad, pacientes ya como ancianos. El caso de la hipodermis, vamos a encontrar lo que viene siendo la grasa o tejido subcutáneo, el cual va a permitir aislar o proteger más, obviamente, nuestra integridad como tal. Se hace como una especie de función como protectora, un plus más
para esta barrera inmunitaria o la primera barrera inmunitaria que nosotros poseemos, el cual es la piel. Bueno, ya entrando como tal a lo que es la clasificación según la gravedad, vemos un cuadro aquí, obviamente, de un libro, cual va a estar clasificado a través de grados, según su espesor, y obviamente cada uno de los grados vamos a encontrar las diferentes presentaciones clínicas. En el caso del grado 1, el cual nos dicen que es una lesión superficial, encontramos una herida seca, eritematosa, pálida la comprensión y muy dolorosa. En el caso de la 2A, encontramos un espesor parcial superficial. En el caso de la herida, encontramos una herida eritematosa, brillosa, con ámpulas, palidez con la compresión y muy dolorosa. Y en el caso de la 2B, encontramos una herida parcial profunda, el cual prácticamente es parecida a la superficial, pero aquí la única diferencia es que las ámpulas se rompen muy fácil como tal y no es pálida la compresión y duele la presión. El otro caso era muy dolorosa. En este caso el dolor incrementa la presión como tal, debido a que está más cerca a, al daño como tal de la hipodermis y de la dermis como tal, que es donde vamos a encontrar las células del dolor. Por ende, por ende, aquí se habla del dolor a la presión. En el caso del grado 3 o profunda, vemos que encontramos una herida blanquecina o grisácea debido a la quemadura del tejido adiposo combinada a las capas de la piel, nos da como este tono como tal de la herida blanquecina o grisácea. Encontramos una herida a veces como seca y con pérdida de la elasticidad del tejido, o sea que una pérdida como tal de la elastina. Herida que no es pálida, poco o nulo dolor debido a que aquí ya se ve reflejado un daño en las células nociceptivas o los receptores Mu, el cuales son estas células que intervienen como tal en la transmisión del dolor, que en otro video le voy a explicar lo que es el dolor. El caso de grado 4 total, vamos a ver con una herida que es prácticamente una calcinación, ya que aquí se ve involucrado lo que viene siendo el tejido muscular, la fascia, la cápsula articular, el hueso. En el caso del abdomen o tórax pueden llegar a evidenciar órganos internos afectados debido a la gran exposición de la quemadura, o de gran exposición de nuestro cuerpo a la quemadura. Entonces, esta es la presentación como tal de la clasificación según su gravedad. Bueno, y aquí como cosita que recalcar como tal de la clasificación según su gravedad, el primer grado se limita a la capa superficial de la piel, o sea, la epidermis, por ende las células del dolor no se ven como afectadas, por así decirlo, y por eso que su dolor es muy intenso. Aquí pues tenemos un ejemplo de lo que viene siendo una quemadura de primer grado. Bueno, y aquí explicando lo que viene siendo el segundo grado, no importa que sea A o B, aquí el daño va a ser igual, porque hay un daño en la epidermis y la dermis, el cual el paciente también se va a llegar a caracterizar por un fuerte enrojecimiento de la piel, eh, va a haber dolor, ampollas, flitenas y hay una apariencia lustrosa por el líquido de supura debido a la afección que como tal que tuvo la piel debido a la quemadura, una posible pérdida de la parte de la piel debido a que la piel que se vio afectada se tiene que retirar, obviamente debido a que ya está quemada. Un ejemplo aquí viene siendo el caso que tenemos acá. Aquí observamos parte de la piel que prácticamente se pierde. Eso no se recupera. Por eso es que los textos nos dicen que hay una posible pérdida de la parte de la piel. Esa piel que se vio afectada se va a retirar debido a que no se va a poder recuperar. Hay un aumento de la sensibilidad al aire y hay un aumento de la permeabilidad. ¿Y por qué hay un aumento de la permeabilidad? Debido a la afección que tuvo la piel y como nuestra piel es la principal barrera o inmunitaria que nosotros tenemos, va a haber un aumento de esta misma para evitar así que agentes externos ingresen obviamente directamente a nuestro torrente sanguíneo o a nuestro cuerpo como tal. Por ende, hay un aumento de la permeabilidad.
Bueno, en el caso del tercer grado, vamos a encontrar que el paciente va a presentar escaras. Estas escaras van a penetrar por todo el espesor de la piel y va a destruir el tejido como tal. Y si este llega a destruir lo que vienen siendo los folículos pilosebáceos, las glándulas sudoríparas, va a haber un compromiso, obviamente, de la capacidad de regeneración, debido a que si hay una afectación de estos mismos, de estas células, la parte afectada no va a quedar igual a su zona como tal. Es decir, que si en el pecho tenías cabellito, en la zona donde se quemó el paciente, esa parte no va a crecer cabellito o pelitos como tal. Una forma como sencilla de explicarlo. Debido a la afectación que se está viendo. Por eso se habla como tal que como hay un compromiso en la capacidad de regeneración. O sea, no va a quedar igual o semejante a como estaba antes. Bueno, ya como para explicar el grado 4, el paciente también va a llegar con escaras, por ende el paciente también va a tener compromiso de regeneración. Hay un daño tanto en músculos y huesos, por eso es que normalmente se asocian como las calcinaciones como tal, pero también se puede dar con lo que viene siendo por fríos extremos y congelación, el cual puede desembocar lo que viene siendo la necrosis y puede, posteriormente a esta, obviamente hay una caída, una pérdida de extremidades, tanto de los brazos o piernas, dependiendo de la exposición que obviamente el paciente haya tenido. Bueno, aquí tenemos un caso de un jeque árabe, perdón, un jeque de Qatar, disculpen, que se llama eh, Fahad, Fahad Bada. El nombre se hizo muy viral en TikTok debido a unas vacaciones que él tuvo en el Everest, el cual no se cuidó muy bien o no se protegió muy bien las manos y tuvo una gran exposición al frío, el cual causó una disminución en la irrigación en los órganos no vitales, el cual nos dicen que prácticamente como para garantizar la irrigación o mantener caliente nuestros órganos vitales, disminuye la irrigación en los órganos no vitales. Por ende hay una vasoconstricción. No llega muy bien la irrigación a las partes más distales de nuestros cuerpos. Y si hay una congelación o un frío extremo, causa lo que le pasó al señor Fajat Bada. Disculpe como la traducción, no sé mucho árabe. Bueno, en esta clasificación vamos a hablar como tal del porcentaje de la superficie corporal quemada que nosotros vamos a obtener a través de utilizar la regla de los 9 o la regla palmar para sumar la superficie corporal quemada de nuestro paciente. Por ende, en las próximas diapositivas vamos a aplicar estos métodos y esta clasificación vamos a ver que está dividida en tres partes, el cual vamos a tener la leve, la moderada y la grave como tal, el cual nos dicen que la leve es menor del 15% de la superficie corporal quemada en los adultos y menor del 10% en niños menores de 10 años o adultos mayores de 40 años. En el caso de la moderada, vamos a tener que ya la superficie corporal quemada entra entre el 15 o al 25%, en el caso de los adultos. Y en el caso de los niños menores de 10 años o adultos mayores de 40 años, ronda entre un 10 o un 20% de la superficie corporal quemada. Y el caso grave, ya una superficie corporal quemada mayor del 25% del caso de los adultos y mayor del 20% del caso de los menores de 10 años o mayor de 40 años. Y también se toma siempre como una severidad grave cuando hay daños o afecciones de quemadura que involucren zonas funcionales o cosméticas como los ojos, los oídos, la cara, las manos, los pies o los genitales. Si hay una quemadura en estas partes funcionales o cosméticas, pasa a ser directamente una severidad grave debido a los compromisos que éste emplean. Porque si hay una quemadura en el ojo, hay un gran riesgo de que el paciente pierda la vista. Y así
podemos seguir explicando cada uno de las partes cosméticas que metieron aquí en esta clasificación. Bueno, en esta clasificación, obviamente, tipo de quemadura, estamos hablando de térmicas, obviamente. La clasificación de la térmica, según su agente productor, vamos a tener que tenemos el calor y el frío. En el caso del calor tenemos líquidos calientes como escaldaduras o agua hirviendo, fuego directo como llamas o quemaduras solares, gases inflamables a través de aerosoles que le prenden fuego, obviamente gases inflamables, frío, congelación, obviamente posiciones al frío de forma parcial o total de forma extrema puede causar obviamente quemaduras. Que observamos una paciente que el cual estuvo expuesta a agua hirviendo, una mala manipulación, tuvo quemadura el hemisferio derecho de su rostro, vemos compromisos faciales, por ende es una severidad grave, digo, obviamente el compromiso de las zonas faciales. Aquí también tenemos un paciente que tuvo una exposición de fuego directo a través de llama, obviamente una calcinación de las zonas faciales, hay compromiso de estas zonas, por ende también es una severidad grave. Este es un paciente que tuvo eh, una quemadura por gases inflamables. También vemos compromiso en las zonas cosméticas, por ende pasa a ser de forma inmediata una severidad grave debido al compromiso de estas zonas. Y el paciente, el que árabe que le estaba mencionando de TikTok, que se volvió full famoso y full viral. Bueno, esta es la clasificación de Wallace o reglas de los 9 y también se va a aplicar lo que viene siendo la regla de la palma de la mano. Hablamos de la palma de la mano, obviamente solo la zona palmar sin meter los dedos como tal. Y, y el cual se basa prácticamente de darle un porcentaje a cada zona en específica de la parte del cuerpo. Por ejemplo, la cabeza y el cuello, en adulto como en niño vamos a tener un valor diferente. En el caso del niño va a haber un valor del 18% y en el adulto va a tener un 9%. Tórax anterior y posterior 18% en ambos, en miembros superiores derecho e izquierdo 9% en ambos, en los genitales un 1%, en miembros inferiores izquierdo y derecho cada uno va a valer un 18%, y en el caso de los niños va a valer un 14%, el cual llega a variar en algunos artículos, ya que varía entre un 13.5 y un 16.5%, como podemos observar aquí en la imagen. Y el caso de la regla de la palma de la mano para mí es un poquito como más exacta porque ella te calcula exactamente cuál es la superficie corporal quemada que tiene nuestro paciente. Es decir, que si la mano vale un 1% y si nosotros se lo colocamos en el pecho del paciente, ahí calculamos un 1%. Y si la quemadura es todo el tórax, colocamos aquí un 1%, 2%, 3%, 4% y así sucesivamente nosotros vamos calculando cuánto fue en realidad la zona afectada de nuestro paciente. Eso es lo que aplica la regla de la mano como tal. Es más específica para mi concepto, como para hallar la superficie corporal quemada total de nuestro paciente de forma exacta. Bueno, lo que sucede con el paciente quemado prácticamente es como forma de explicarlo, el cual viene siendo un daño por calor de la microvasculatura, que hay un aumento de la permeabilidad debido a la pérdida de la continuidad de la piel debido a la afección como tal. Entonces, como nuestra barrera principal inmunitaria en nuestra piel, busca un aumento de la permeabilidad para evitar que agentes externos ingresen a nuestro cuerpo. Entonces, por ende, hay un edema intersticial y celular, el cual puede generar lo que viene siendo el éstasis microvascular, que es prácticamente una disminución del flujo venoso. Eso es lo que hablamos nosotros como éxtasis microvascular. La otra ruta, como forma de explicar lo que pasa o lo que sucede con el paciente quemado, es que hay una reacción inflamatoria local, el cual da una liberación de sustancias de reacción inflamatoria que genera trombosis, o sea, hay una obstrucción como tal, y también debido a esa obstrucción genera el éxtasis microvascular, o sea, una disminución de flujo venoso. Y si hay una disminución del flujo venoso, hay una vasoconstricción y una agregación plaquetaria debido a la herida como tal que se está viendo expuesta. Por ende, una hipoxia tisular
Y en el otro lado puede haber un choque hipovolémico debido al edema intersticial que también puede generar una hipoxia tisular y posteriormente a eso una muerte tisular. Aquí tenemos lo que viene siendo la fisiopatología del paciente quemado. Bueno, el caso del diagnóstico, la mayoría de los artículos nos dicen que es netamente clínico y la forma como diagnosticar obviamente es calcular la superficie corporal quemada de nuestro paciente para poder como llevarlo a un correcto tratamiento como tal. Entonces eso va a depender de la severidad de nuestro paciente y la severidad la sabemos a través de la superficie corporal quemada del paciente. Aquí tenemos el artículo, cuál es un artículo de atención inicial del paciente quemado en UCI. Bueno, aquí para mayor observación que el diagnóstico es totalmente clínico y la calculación de la superficie corporal quemada de nuestro paciente. Observamos un paciente aquí en la figura 1, el cual es una quemadura de segundo grado. Y pueden observar aquí que tiene compromiso del cuello y el tórax como tal. Y aquí en este paciente tenemos un emitórax afectado, ambos miembros superiores y también tanto cuello y cabeza y con compromisos de las zonas cosméticas como tal. Aquí tenemos una quemadura de tercer grado con severidad grave, como para ir aplicando las clasificaciones. Y aquí el mismo paciente, pero ya tratado a través de injertos para intentar como recuperar eh, cada una de las zonas afectadas. Podemos observar que hubo compromiso del oído izquierdo debido a la afección como tal de la quemadura. Vamos a encontrar nosotros efectos a largo plazo, lesiones por la quemadura, puede ser inmune, cardiovascular, gastrointestinal, musculoesquelético, nervioso o, o nervioso central. El caso del inmune, como se pierde la barrera principal inmunitaria, como viene siendo la piel, entonces nosotros hay un gran aumento de incidencia de infecciones respiratorias como tal como gripe, neumonía u, u otras infecciones. En el caso cardiovascular, vamos a tener lo que nos diciendo la cardiopatía isquémica, hipertensión, insuficiencia cardíaca, entre otras, gastrointestinales debido a la disminución del peritaltismo y como el cuerpo como tal busca garantizar la irrigación a los órganos principales, entonces disminuye la irrigación a, a los órganos no vitales como tal. Por ende, hay un gran riesgo de que el paciente sufra úlceras por estrés o hilio intestinal como tal. Entonces son como los efectos que pueden llegar a causar la quemadura. Bueno, en el caso de la quemadura también vamos a usar como cualquier trauma el ABCD. Por aquí la diferencia es que vamos a utilizar también un F. Entonces, todo está basado a través de la atención de urgencia de pacientes con quemaduras en un artículo de UCI que le mostré anteriormente. El cual nos dice que A habla de la vía aérea con control de la columna cervical, B de ventilación, C de circulación, D de déficit neurológico, E de posición con cuidado de la temperatura ambiental y F de restitución de líquido. Entonces, si el paciente está estable, podemos decir que tenemos que hacer un análisis completo, una historia clínica completa, lavar la herida, retirar la ropa y juguetes del paciente, aplicar lo que viene siendo la analgesia, si no se ha administrado como tal, y mantener el calor y evitar la hipotermia como tal en estos pacientes, porque es una gran exposición de la piel como tal. Entonces, si el paciente está inestable, ya se busca como garantizar lo que viene siendo la estabilización de la vía aérea, la intubación traqueal precoz y seguida a precisar, garantizar un 100% de la oxigenación del paciente si éste lo requiere, mantener los accesos venosos a la mano y administrar lo que viene siendo lactatos de ring o solución salina o karma, 20 mililitros por kilogramo de peso del paciente y repetir si se precisa. Dar la analgesia si no se la administró el paciente, igual que en la estable. Aquí ya, como entrando un poquito más el tema,
si las quemaduras son menores, ya hablamos de la clasificación, si es menor del 10%, eh, los pasos a seguir es lavar con suero, dar la analgesia, debridar las ampollas si se precisa, para ver una correcta curación de la zona afectada, una cura tópica con apósitos biosintéticos o sulfadiazina arquenética. También darle vendajes y curas periódicas según los apósitos empleados que se le empleen al paciente. Y en el caso si el paciente está con una quemadura moderada o mayor, ya se busca dar lo que es la fluoterapia a través de la fórmula de Packland, que más adelante le vamos a mostrar la fórmula. Darle lo que viene siendo las datos de Ringer o solución salina o Karma como tal, darle analgesia, protector gástrico para evitar las úlceras de estrés o un hilio paralítico, eh, cura tópica con apósitos biosintéticos y cura quirúrgica debido a la posible escaratomía que le van a hacer al paciente. Prácticamente la esclerotomía es un procedimiento quirúrgico que se busca eliminar de forma secuencial las escaras hasta encontrar un tejido viable para una correcta recuperación del paciente. Bueno, en el caso de la analgesia, siempre se ha tomado como forma principal los opiáceos, ya sea el cloruro de morfina de a 10 a 15 miligramos como tal, o no opiáceo en funciones de la gravedad y sufrimiento del paciente. Se da antibiótico-terapia de profilaxis y también antitetánica, quimioprofilaxis. También se mantiene el paciente en dieta debido al posible hilo paralítico que tenga el paciente o hilo intestinal, el cual se mantendrá el paciente en dieta absoluta durante los 2 a 3 primeros días, el cual se va a administrar la alimentación a través de sonda nasogástricas y vamos a tener una dieta hipercalórica alrededor de 50 a 75 calorías por kilogramo día y entre 2 a 3 gramos kilogramo día de proteínas. Va a haber una profilaxis para la úlcera de Curly a través de los protectores gástricos como la famotidina o la ranitidina como tal, como estaba mencionando anteriormente a través del fluorogramo. Y esta es la fórmula de Packland, el cual nos dice que se va a emplear o se va a utilizar si el paciente tiene quemaduras de espesor parcial o total, o si la superficie corporal quemada es mayor del 20% en adultos, o si hay una superficie corporal quemada mayor del 10% en niños menores de 2 años, mayores de 65 años en adultos mayores, o si hay una quemadura por inhalación o eléctrica. Esas son la única forma que nosotros llegamos a utilizar la fórmula de Packland, que el cual nos dice que tenemos que administrar 4 mililitros por kilogramo de peso, de peso indicado por superficie corporal quemada. Es decir, que si yo mido 1,77, mi peso indicado como tal viene siendo alrededor de 77 kilogramos, 80 kilogramos. Ese es mi peso indicado, o mi peso normal, por así decirlo. Entonces esa fórmula lo que nos dé es el porcentaje de líquido que le damos al paciente por 24 horas. Es más, voy a hacer un videito como explicando la fórmula de Packland. Entonces, para que estén atentos y estén pendientes del canal. El caso del manejo de farmacología, vamos a tener que la etapa 1 podemos utilizar no opiáceos como el metamisol, el paracetamol, o opiáceos leves como el tramadol o la codeína, y opiáceos potentes como la morfina, el metadona, el fentanilo, el remifentanilo. Y podemos utilizar como una forma de ayuda como la ketamina, los anticonvulsionantes, los antidepresivos, la lidocaína
y los presinápticos como tal. Podemos también dar anestesia regional o terapia no farmacológicas, que más adelante vamos a hablar de eso. Pero para nadie es un secreto que las quemaduras no son para nada agradables de observar y dejan unas marcas prácticamente de por vida. Y obviamente vamos a hablar de lo que viene siendo las secuelas psicológicas, cuando nos dice que los sobrevivientes de lesiones por quemaduras pueden quedar con problemas de salud mental duraderos como la depresión, ansiedad, ideas suicidas, trastornos de estrés postraumáticos. Por ende se busca siempre como que llevarle al paciente o garantizarle a un psicólogo para poder como ir o llevar ese proceso de entendimiento de su afección, obviamente. Bueno, esto es todo que tengo para darles lo que viene siendo de quemaduras térmicas y espero que sea de su agrado. Me encantaría que me regalaran un comentario, un like y me dijeran que le pueden complementar a la exposición y qué correcciones encontraron como tal. Y bueno, eso sería todo. Este es Futuro Médico y muchísimas gracias por quedarse y escuchar la charla.